Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con esta serie de videos. A continuación, iniciamos con el capítulo 2, titulado Estática de partículas. En este video vamos a abordar los subtemas 2.1, Introducción, y 2.2, Fuerzas sobre una partícula. Primero vamos a dar un breve resumen sobre el contenido de este capítulo y después vamos a dar inicio a los subtemas. El capítulo 2, Estática de partículas, comienza con el estudio de las fuerzas aplicadas sobre las partículas, en el cual se enuncian los conceptos básicos para la obtención de la resultante. Posteriormente se aborda el tema de vectores para continuar con la adición de estos. Después se introduce el tema de la resultante, pero ahora ya no únicamente para dos sistemas de fuerzas, sino para varios sistemas de fuerzas concurrentes. Seguido de la descomposición de fuerza en sus componentes, vamos a ver que esto es muy importante. Es un tratamiento que nos facilita poder aplicar la primera ley de Newton. Esto lo vamos a ver en componentes rectangulares en función de sus vectores unitarios. Seguimos con la adición de fuerzas sumadas con sus componentes. Introducimos el concepto de equilibrio, la primera ley de Newton. Hacemos una serie de problemas introduciendo el concepto importantísimo de los diagramas de cuerpo libre, que ya vimos que para poder nosotros resolver problemas tenemos que plantear este diagrama, dado que es importante. A partir de este nosotros planteamos nuestras ecuaciones que necesitamos para poderle dar solución al problema. En el numeral 2.13 vamos a definir la fuerza en términos de sus magnitudes, de su magnitud, y de dos puntos que se encuentren ubicados dentro de su línea de acción. Siguiendo esto, en esta parte estamos considerando el estudio en el plano, y a partir del 2.14 iniciamos con fuerzas en el espacio y su equilibrio de estas. Dando inicio al subtema 2.1 titulado Introducción, nos planteamos primero qué es que vamos a estudiar, ¿no? En este capítulo bien su tema lo dice, pero vamos a ir desglosándolo un poco más con la finalidad de que podamos entender más a profundidad qué es lo que se va a estudiar en este capítulo. Vamos a estudiar el efecto de las fuerzas que actúan sobre partículas. Vamos a resultar de esta respuesta fuerzas y partículas. Primero tenemos que definir qué es una fuerza, ¿no? Más adelante lo vamos a hacer. Y estas fuerzas, ¿dónde las vamos a tener? Las vamos a tener en el plano y en el espacio, ¿no? Como lo vimos en el contenido del capítulo, vamos a ver primero las fuerzas en el plano y después las fuerzas en el espacio, ¿no? Ahora, estas dijimos que van a actuar sobre partículas. Al nosotros decir que hablamos de partículas, no estamos refiriéndonos a cuerpos pequeños, sino que nosotros podemos modelar determinados cuerpos que cuenten con determinadas condiciones como partículas. Unas de estas pueden ser su forma o el punto de aplicación de las cargas. Este punto de aplicación debe de ser el mismo para todas las cargas, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema de 6 fuerzas, estas deben ser aplicadas en el mismo punto, deben tener el mismo punto de aplicación, o dicho en otras palabras, todas las líneas de acción deben de concurrir al menos en un punto, y con esto tendríamos ya la condición de poder analizar ese problema como una partícula. Dicho lo siguiente, nosotros vamos a poder derivar ciertas relaciones que existen entre estas fuerzas que actúan sobre las partículas que se encuentren en un estado de equilibrio. Aquí tenemos una partícula representada por un círculo con una letra A,
en la cual va a actuar un sistema de fuerzas numerado de la 1 a la 4, ¿no? Estas fuerzas, como lo comenté, van a tener la peculiaridad de que tienen el mismo punto de aplicación, o en otras palabras, que sus líneas de acción de las fuerzas concurren en este punto, ¿no? Nosotros vamos a ver las relaciones que existen cuando se presentan sistemas concurrentes, ¿no? Como es el que estamos mostrando en la imagen. Continuando con el subtema 2.2, fuerzas sobre una partícula. Ahora sí vamos a dar definición al concepto de fuerza. Primero vamos a decir que una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro. Y se caracteriza por el punto de aplicación. Entonces aquí del lado derecho tenemos una imagen donde vamos a ir especificando cada una de estas partes. El punto de aplicación en este caso va a ser el punto A, que va a estar ubicado en determinadas coordenadas de este sistema XY en el plano. Va a contar con una magnitud que no es más que el tamaño. El tamaño lo vamos a representar por medio de una línea. Entonces, mientras más larga es esta línea, vamos a entender que la magnitud es mayor, ¿no? Esto tomando en cuenta una escala, ¿no?, determinada. Esto muchas veces cuando nosotros hagamos nuestros diagramas no va a ser tan riguroso a menos de que apliquemos métodos geométricos para la obtención de nuestros resultados. Sin embargo, es importante considerarlo, ¿no? Cuando nosotros hagamos nuestros diagramas, más o menos consideremos una escala para que nos demos cuenta de la magnitud de cada una de estas fuerzas, y así nosotros vamos a poder tener un criterio de cómo es que se va a comportar la resultante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué resultado podemos esperar? Tenemos dirección y sentido, el cual va a estar dado por la línea de acción. Una línea en geometría se define por una pendiente, que no es más que la relación de una longitud horizontal por una longitud vertical, o podemos verlo como la tangente de un ángulo, o por la inclinación de este ángulo, ¿no? O sea, básicamente una línea la podemos definir de esta manera, y esta línea va a ser la que vamos a conocer como la línea de acción. La línea de acción es una línea infinita en la cual actúa una fuerza, y ahí es donde nosotros vamos a representar esta línea que conocemos como la magnitud, ¿no?, de la fuerza. Ahora, el sentido, ¿cómo lo vamos a referir? Lo vamos a referir por medio de una flecha, como vemos aquí. Y por último, tenemos que tener una unidad de medida, ¿no? Tenemos en este texto dos sistemas, el sistema internacional y el sistema americano. En este caso yo estoy representando la unidad en newtons, que es la correspondiente a fuerza en el sistema internacional. Ahora, ¿qué viene siendo la resultante de dos fuerzas? Ya conociendo el concepto de fuerza, ahora podemos meter este concepto nuevo, que es el resultante de dos fuerzas. Primero que nada, para poder conocer la resultante de dos fuerzas, tenemos que conocer la ley del paralelogramo para la adición de fuerzas. Ahora, primero que nada, ¿qué es un paralelogramo? El paralelogramo se define como un cuadrilátero cuyas partes de lados opuestos son iguales y paralelos, ¿no? Es decir, es una figura que va a tener cuatro lados, de los cuales van a ser pares, ¿no? Todos van a ser iguales y los otros dos van a ser iguales. Un ejemplo puede ser este, ¿no? Este y este son iguales, este y este son iguales, ¿no? Aquí tendríamos formado un cuadrilátero, un paralelogramo. Ahora, esta ley se basa en la experimentación, es decir, esta no puede derivarse matemáticamente, ¿no? Es importante conocer eso, y que aquí vamos viendo cómo es que estas leyes se van formando, ¿no? Entonces, la resultante de dos fuerzas se obtiene trazando la diagonal de un paralelogramo con dos lados iguales a las fuerzas, ¿no? ¿Y qué tiene de peculiaridad esta resultante? Que va a producir los mismos efectos que las dos fuerzas, ¿no? Lo que vamos a hacer básicamente es la adición de dos fuerzas para poder simplificar nuestro sistema, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos aquí una partícula A representada por un círculo,
y dentro de la letra A, en la cual actúan dos fuerzas, la fuerza Q y la fuerza P. Nosotros lo que vamos a hacer es obtener la resultante. Para ello ya vimos que tenemos que trazar un paralelogramo. Entonces tenemos que trazar un cuadrilátero que tenga la característica de tener sus dos pares de lados iguales, ¿no? Entonces aquí vamos más o menos a ojo de buen cubero. Digamos que más o menos, ¿no? Digamos, aquí pues por la representación vamos a alargar un poquito más, ¿no? Ahí está. Tenemos nuestro cuadrilátero. Vamos a hacer punteadas de estas líneas. Ahí está. Tenemos nuestro paralelogramo trazado. Ahora nos dice que para nosotros poder determinar este resultante, que tenemos que hacer? Trazar una diagonal, ¿no? Ya una vez trazado el paralelogramo, ¿no? Nuestra diagonal va a ser la siguiente. Va a ser esta. Y esta va a tener el nombre de la resultante, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en esta parte es que este sistema compuesto por dos fuerzas lo vamos a poder representar de manera equivalente, es decir, van a producir los mismos efectos sobre la partícula que nosotros consideremos que en la partícula se están aplicando la fuerza P y Q, a que solo nosotros consideremos que se le está aplicando la fuerza resultante. Ahora, esta fuerza pues tenemos que definirla con su magnitud, su dirección, su sentido. Todo esto lo vamos a ver más a detalle. Simplemente ahorita queremos enunciar estos conceptos básicos, que es lo que es una resultante, una fuerza, y qué ley es la que estamos utilizando, ¿no? Como lo vemos a lo largo de todo el texto, vamos a tener que basarnos en estos 6 principios fundamentales de la mecánica para nosotros poder dar solución, ¿no? Y aquí estamos anunciando estas bases con las que nosotros vamos a ir resolviendo los ejercicios de los capítulos siguientes.